grabando esto, así después, listo, después lo subimos. Bueno, acá veo a Hugo, que es la primera vez que participa con nosotros. Está Silvia Conde por ahí, que está sin cámara, pero así que bienvenida de nuevo, Silvia, tanto tiempo. Está Ana Gandini, que también hace rato que no la veíamos por acá. Ah, Y bueno, esto que estamos haciendo hoy, no va a ser demasiado extenso tampoco, vamos a leer un cuento no muy largo de Saer, como para cerrar un poquito, ponerle el moño a todo el seminario este que estuvimos haciendo hasta creo que la semana pasada, ¿no es cierto? Entonces, el cuento que vamos a leer hoy se llama Lo Visible y está en la colección Lugar, que es del año 2000, es decir, ya es una colección un poco tardía de Saer, en el que, digamos, en esta colección vamos a ver un poco esta otra retórica de Sartre. Habíamos dicho, ¿se acuerdan, no es cierto? Que de un extremo experimentalismo, después sobre el final, Sartre fue volviendo a una especie de enunciación un poco más clásica, aunque bueno, es Sartre, ¿no es cierto? Entonces, esto está lleno también de esas trampas. Acá dice Ana, hola, estoy volviendo con muchas ganas. Bueno, me parece muy bien. Así nos contagias a todos. Este, Ponete después la cámara así te vemos un poco. O si no estás despeinada o algo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, entonces vamos con este cuento Lo Visible. Y acá en este cuento, ya ahora empezamos a leer. Me anticipo un poco porque, o sea, tiene que ver con cosas que fuimos diciendo también a lo largo del seminario aquel, ¿no es cierto? Acá vamos a ver especialmente, se va a ver la relación que tenía Saer con la pintura, ¿no es cierto? Con las artes plásticas en general y con la pintura, ¿eh? Es un cuento que va a contar una anécdota puntual, pero va a estar lleno de observaciones que tienen que ver con las artes plásticas, ¿no es cierto? Y de alguna manera para mí este cuento de Saer, si, qué sé yo, si ustedes quieren por ahí un poco caprichosamente, puede funcionar como una especie de arte poética, ¿no es cierto? Como, en cierto modo, alguna especie de declaración de principios, que tampoco nos las vamos a tomar demasiado en serio, pero es una orientación acerca de cómo él componía sus textos también, ¿no? Hay mucha relación entre las artes plásticas, la pintura sobre todo, con la cuestión de la poesía y de este tipo de narrativa de Saer, que tiene mucha impronta poética. Entonces, el cuento se llama Lo Visible, nada menos. y Bueno, quería hacer una preguntita, sí. de qué año es el cuento? Esto es del año 2000, el libro este. La colección es del año 2000. Supongamos que lo escribió, qué sé yo, un par de años antes, ¿no es cierto? Saer va a morir en el 2005, así que estamos en uno de sus últimos envíos, digamos. Después va a venir la novela La Grande, bueno, y todo eso que ya dijimos, ¿no es cierto? Entonces vamos a arrancar leyendo el primer párrafo. Yo me voy parando, ustedes pueden interrumpir, no hay ningún problema. Entonces dice así, vamos con el primer párrafo. Dice, a 30 kilómetros de la planta, una semana, 15 días después del incendio y de la explosión del reactor, estaba prohibido quedarse y hasta pasar por ahí, aunque más no fuese rápidamente. Pero poco a poco la vigilancia se fue relajando. Y al mes, nosotros, los viejos, nos dimos cuenta, y lo comentábamos riéndonos, de que a los jóvenes lo que los había hecho emprender la fuga no era tanto el miedo como la esperanza. Eso de lo que nosotros, desde hace cierto tiempo, ya estamos al abrigo. Bueno, y acá en este primer parrafito están todas las cartas tiradas sobre la mesa. Una explosión nuclear, esto suponemos que es la explosión de Chernobyl, no suponemos, seguramente es eso, ¿no es cierto? Y para que está entrando Raquel acá, que por fin pudo entrar, acá estamos. Por eso te Entonces, preguntaba el año, porque Chernobyl claro, es del 86. 80 y pico, ¿no? 86, sí. Entonces, bueno, está situado en ese contexto y ese es un punto. Y el otro punto es nosotros los viejos, ¿eh? Este es un cuento que está relatado desde la voz de los viejos, ¿no? Del viejo.
¿Se acuerdan de aquel aforismo que lo dijimos varias veces a lo largo del seminario, que no voy a decir de quién es para que no me critiquen, que dice que el poeta es un dios, o el viejo poeta es un dios, o el joven poeta es un dios, y el viejo poeta es un vagabundo, ¿no es cierto? Un poco la tónica de este relato va en línea con aquel aforismo que creo que lo escribió un norteamericano que no me acuerdo cómo se llama, bueno, no importa. Entonces, va de viejos no contra, digamos, contrastado contra la juventud. Los jóvenes se fueron ante eso, más que nada por la esperanza, pero los viejos ya estábamos a salvo de la esperanza. Eso no nos iba, digamos, a mover un pelo a nosotros. Bueno, ya estamos al abrigo. Así que sin ponernos de acuerdo, siguiendo cada uno por nuestra cuenta el mismo razonamiento, uno por uno, fuimos volviendo a instalarnos en esos pueblos donde habíamos nacido. Escuchen esto, esos pueblos por los que habíamos visto pasar los zares, la guerra civil, la revolución, las purgas, las invasiones, la tiranía, la muerte, pero también los casamientos, los partos, la infancia, las fiestas, los trenes, las cosechas, es decir, el lugar, la zona, ¿no? El lugar natal. ¿Mm? Fueron volviendo los viejos sin siquiera ponerse mucho de acuerdo, ¿no? Más tarde, los jóvenes también empezaron a volver, pero los viejos fuimos los primeros. Y aunque como antes, aunque por ahí entre 30 y 0 kilómetros del sarcófago que cubre el reactor ya por muchísimo tiempo, o tal vez nunca más nada volverá a ser como antes, respirábamos el mismo aire y caminábamos sobre la misma tierra. Entre ellos y nosotros, entre los jóvenes y los viejos, existía una diferencia de peso. Si a ellos les costaba creer en la realidad mortífera de lo invisible que la explosión había desencadenado, a nosotros esa realidad nos era indiferente. Ya nos habíamos condenados mucho antes de la explosión, a corto y a largo plazo. Así que como habíamos evacuado el pueblo contra nuestra voluntad, a los 15 días nomás volvimos. Después de tantos años de venir sobreviviendo, ya estábamos habituados a sentir cómo desde lo oscuro, la punta de lo invisible, taladraba el tiempo y las cosas. Acá está otra vez ya puesto más patéticamente, porque acá se produjo un hecho que desencadenó un invisible letal, digamos, pero en realidad, aunque no hubiera explotado ninguna central nuclear, eso invisible, es lo que nos sigue trabajando, ¿no es cierto? Es lo que nos trabaja a todos. En algún momento, da lo mismo morirse por una explosión nuclear o por lo que fuera. Los viejos ya estaban hechos a esa idea y además habían visto pasar todo esto que acaba de describir, ¿no es cierto? Bueno, los jóvenes no creían mucho todavía en eso letal. Entonces acá aparece, el cuento se llama lo visible, pero empieza hablando de lo invisible, de eso, de aquella cosa que se liberó con la explosión. Dicen que a los bomberos que fueron en las primeras horas a combatir el incendio, los pocos minutos en que cruzaron por el aire lleno hasta rebalsar de lo invisible, bastaron para desintegrarlos, y a los que estuvieron a 50 metros, a las pocas horas no les quedaba ni por dentro ni por fuera ningún rasgo humano. Pero a 30 kilómetros, la acción de lo invisible se parece al designio habitual de lo exterior, que da y retira, edifica y derrumba, y con la misma obstinación imperturbable cuaja las formas, repitiéndolas hasta la náusea, con el solo fin de, un poco más tarde, desfigurarlas y disgregarlas, moliéndolas tan fino que terminan por ser otra vez irreconocibles, mezcladas al polvo gris y anónimo del tiempo abolido. Fíjense qué párrafo perfecto, qué prosa de primera, ¿no es cierto? Es decir, eso que se liberó puntualmente, eso invisible, es lo exterior de cualquier manera, lo que de todas maneras siempre está trabajando, ¿eh? Exacerbado puntualmente por la explosión, pero no deja de ser un matiz de eso exterior que nos va comiendo de a pocos. Esto los viejos lo tienen muy claro, lo saben perfectamente, ¿no es cierto? Y ahora se va a producir, aparte, fíjense el hecho, ¿no?
una explosión nuclear. La diferencia, digamos, entre lo que podría ser un relato de género, qué sé yo, si ustedes quieren, de ciencia ficción, que abundan en estas cuestiones, o estos géneros apocalípticos, ¿no? O distópicos, acá simplemente le basta para marcar esa fuerza incontrastable con decirle lo invisible, ¿eh? Y en ese lo invisible está toda la carga terrorífica o como ustedes quieran percibirla. En este caso, por lo menos este viejo se la toma con bastante calma, ¿no? Pero es lo invisible, no hace falta cargar más las tintas sobre la cuestión. La adjetivación en Saer es magistral, ¿no es cierto? Y lo que dice acá, ¿no es cierto? Esto es una forma más de lo exterior, dice que cuaja formas repitiéndolas, ¿no? Y un poco más tarde para después desfigurarlas, disgregarlas, moliéndolas tan fino que terminan por ser otra vez irreconocibles, mezcladas al polvo gris y anónimo del tiempo abolido. Esto a mí me hace acordar a la El descripción, ¿se hueso. acuerdan? De exacto, claro, del hueso del cordero aquel que sacrifican, ¿no? Que pasa por todas las capas geológicas y por todas las eras hasta volver a aparecer, tal vez en otro cordero, ¿por qué no? ¿Viste? O en cualquier otra cosa. Es lo mismo, o sea, el tema de Saer es siempre el mismo. Esto exterior que va transformando todo. Esto exterior, de lo que no se puede decir mucho más que, o sea, que calificarlo de lo invisible, o lo exterior, o lo rugoso, o eso, en fin, como cada uno pueda hacerlo, ¿no es cierto? Bien, cuando únicamente los viejos habíamos vuelto, fueron días verdaderamente felices. ¿Eh? Fíjense qué magistral que está esto, pues está hablando de una explosión nuclear. Y ahí empezaron para estos tipos los días verdaderamente felices. ¿Por qué no? Además, se entiende perfectamente. ¿Eh? O sea, se liberaron de golpe de todas esas restricciones históricas, de todos esos padecimientos, y se les presenta ahora esta cosa terrorífica como como un mundo nuevo para ellos, en el que realmente ellos van a poder ser ellos, ¿no es cierto? Bien, no, nos conocíamos todos desde la infancia, habíamos trabajado en las mismas fábricas, en los mismos campos, combatido en las mismas trincheras, bailado y bebido en las mismas fiestas, y muchos miembros de nuestra generación, en tiempos de guerra, por ejemplo, habían compartido hasta la misma muerte y aún la misma tumba apresurada e ignota. ¿Eh? Quiero recalcar los adjetivos, préstenle mucha atención a los adjetivos, ¿eh? Porque son perfectos, ¿no? La misma tumba apresurada e ignota. Y por primera vez, desde nuestra infancia, ya no había zares, no había partido, no había destacamento militar, ni superiores, ni espías, ni jefes, ni prédicas sinceras, ni consignas paternales, ni comisarios políticos, ni instructores civiles, ni instructores militares o civiles, ni monjes ni popes. Habíamos franqueado la línea más allá de la cual reinaba omnipresente, inmortal, omnipresente, inmortal, lo invisible, internándonos en una zona en la que al parecer ninguna jerarquía ni ningún discurso eran todavía válidos. Y esa situación inédita nos confería una libertad incomparable. Esto a mí me parece tan ilustrativo, ¿no es cierto?, de esta cuestión que lo vimos en tantos textos de Sartre, ¿no es cierto? Bueno, primero, aquello que no podemos nombrar, nos vamos moviendo por una costra rugosa que no sabemos lo que es y sabemos que nos va a tragar en algún momento, ¿no? La noche esa. Acá es lo invisible, ¿eh? Es mortal, efectivamente, es mortal, pero a la vez, ahora, por supuesto, desde la vejez, desde este estar a salvo de la esperanza, todo eso se convierte en algo positivo. O sea, por fin no hay más jerarquía, no hay más taxonomía. ¿Eh? Ahora estamos directamente enfrentados con aquello que nunca supimos nombrar, ¿no es cierto? Y estamos a salvo de cualquier régimen político, ideológico, cultural o lo que sea. Acá se cayeron todas las categorías y ahora somos nosotros mismos. De alguna manera acá hay como un regreso a la infancia de todos estos tipos que vuelven a esos pueblos, ¿no? Bueno.
Perfecto. Sigo. Y acá empieza esta descripción, si pensamos en esta situación horrible y espantosa, fíjense cómo la describe, ¿no? Todo nos pertenecía, casas, huertas, jardines, despensas y bodegas. Como habíamos conocido no pocas veces la escasez y también el hambre, no ignorábamos el valor de la abundancia y por primera vez supimos lo que era gozar de ella. Bastaba agacharnos para recoger la ensalada, los tomates, las frutillas que ni siquiera habíamos plantado. Los que lo habían hecho estaban lejos, en la ciudad, en lo de algún pariente, en el hospital, en el cementerio, tal vez ahora. Todo eso era secundario, porque a decir verdad, y aunque durante incontables generaciones sus antepasados habían vivido en la región, ellos nunca más volverían. Es como el país de Jauja, ¿no es cierto? Todo se nos da gratuitamente y en abundancia por primera vez en nuestra vida. En las bodegas, las botellas de vodka y de vino y hasta de champagne en la casa de algún personaje importante se alineaban ofrecidas esperándonos. Las vacas daban más leche de la que podíamos tomar, las gallinas más huevos de los que requería cualquier tortilla, y los pollos, los patos, los cerdos y los corderos que sacrificábamos anticipándonos a los soldados que tenían orden de matarlos y de enterrarlos o quemarlos, y que poníamos a asar en los jardines. No hay que olvidar que estábamos en primavera, más abundantes que en cualquier fiesta a la que en nuestra vida, ya demasiado larga, hubiésemos asistido. Esta descripción, yo les digo la verdad, a mí me dan ganas de estar ahí, ¿viste? Con explosión incluida, ¿viste? Porque es maravilloso. O sea, fíjense cómo juega con los contrastes, ¿no es cierto? Obviamente es un punto de vista muy focalizado en un narrador que tiene una historia recorrida y que, bueno, a este tipo le viene bien eso. O sea, pero bueno, eso me parece que le da mucha riqueza al relato. Estamos leyendo una cosa hasta alegre, ¿no es cierto? Bien. De manera que los perros y los gatos que se habían dispersado por el campo, porque también a ellos los soldados debían matarlos donde los encontraran, volvieron con la confianza restaurada. Y si en los primeros días estaban todavía un poco ariscos, casi enseguida se apaciguaron. Así nos encontraba en ese periodo feliz el fin del día, reunidos alrededor de una mesa bien puesta, brindando y conversando, cantando las mismas canciones que cantaban viejas historias acaecidas hace añares en la región, hablando de vivos y de muertos, y todos esos animales que se habían aliado con nosotros, pareciéndosenos un poco por el hecho de que, por ignorarla, eran tan indiferentes a la muerte como habíamos llegado a serlo nosotros, resignados de saberla tan inevitable y cercana. Es decir, ¿qué hacían estos tipos, estos viejos de ahí? Hacían banquetes, como lo vimos hasta el cansancio, ¿viste? El asado, se juntaban a la noche, asaban un cordero, lo que sea, tomaban alcohol a discreción, ningún problema, ¿viste? Los viejos banquetes de Saer, ¿no es cierto? Esto sucede en Rusia o en Ucrania, o no, en Ucrania no, en Bielorrusia, no sé dónde, pero están en la zona, los tipos volvieron al lugar natal. Son estos viejos santafesinos extrapolados a esa región. Perfecto. Bueno, ¿vamos bien hasta ahora? ¿Alguna cuestión? Bueno, sigo entonces. Y ahora empieza otro momento narrativo. Acaba un poco para atrás. Dice, no habíamos sido en nuestra juventud únicamente obreros, campesinos, soldados. Algunos, en nuestros ratos libres, tocábamos el violín, escribíamos versos o memorias, montábamos alguna que otra obrita de teatro, como cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, en los años 20 había ido un tiempo a la Escuela de Bellas Artes de Vitebsk. Y aunque mi talento es muy inferior a mi pasión por la pintura, esto me encanta, porque además me parece que no solamente es la voz de un personaje, sino que es la voz del oficio de Saer, ¿no es cierto? Aunque mi talento es muy inferior a mi pasión por lo que estoy haciendo, bueno, lo hago. ¿Qué le voy a hacer, viste? Eso no depende de mí. Es toda una declaración eso. Bien.
eh, y muy inferior a mi pasión por la pintura. Desde entonces, cuando me venían ganas, dibujaba alguna cosa o distribuía un poco de pintura sobre una tela. Ahora voy a volver sobre este párrafo porque acá hay unas cosas interesantes. Mi maestro había nacido no demasiado lejos de la zona y había jugado de chico en lugares parecidos a los míos. Era capaz de observar las líneas ideales y las correspondencias secretas de lo visible, acá aparece lo visible, hasta vaciarlo de la materia perecedera, la que hoy es atacada y corrompida por lo invisible, y a pintar su forma inalterable y eterna. Cuando buscaba los contrastes, eran siempre los más despojados y sutiles, negro sobre negro, gris sobre gris, blanco sobre blanco. Al volver a las formas y a las figuras, después de su paso por el despojamiento extremo, sus personajes habían perdido todo rasgo individual y no pocos de sus atributos humanos. Los que le reprochaban que pintara esas formas incompletas, campesinos sin cara, sin brazos, criaturas vagamente familiares y a la vez tan extrañas, ignoraban el elemento profético que la justificaba, porque unas pocas décadas más tarde, en los mismos jardines de su infancia, a causa de la propagación de lo invisible, empezarían a proliferar seres sin cara, sin brazos, formas caprichosas y vivas en las que una especie nueva y diferente de la nuestra parecía estar encarnándose. Es decir, aquello que pintaba este tipo con tanto despojamiento, con tanta abstracción, ¿no es cierto? Después de haber pasado por una abstracción extrema, proféticamente, ahora se estaba verificando en la realidad, donde nacían seres sin forma demasiado reconocible, ¿no es cierto? Bueno, este maestro de pintura, de este narrador, de este protagonista, acá está hablando ni más ni menos que de Malevich, que efectivamente era de esta zona, ¿no es cierto? Cuando menciona la Escuela de Bellas Artes de Vitebsk, que es esa ciudad de Bielorrusia, esa era la Escuela de Bellas Artes que se había fundado ahí y que en un principio estaba dirigida por Marc Chagall, que era de ahí, el que había nacido ahí, ¿no es cierto? Después Negro se fue. sobre negro, ¿no? Bueno, claro, ¿viste? Y este Chagall después se va, abandona la escuela justamente por discrepancias con Malevich, ¿no es cierto? Entonces queda Malevich ahí como de capo, lo nombran comisario de las artes, que yo viste cómo era en aquella época. Entonces acá está justamente hablando de estos tipos, ¿no? Y acá toda esta descripción, al llamarlo su maestro también, esto es un homenaje y un guiño a todo que después se llamó el suprematismo, bueno, en ese momento, se llamaba el suprematismo ruso, ¿no? Que era una escuela este, que puntualmente nació por estos años, o sea, la creó Malevich en realidad. Una escuela es una manera de decir, un movimiento, cuatro o cinco locos que se juntaron con algunas premisas comunes, ¿no es cierto? Entonces, todo este párrafo refiere a este suprematismo ruso, este, que a Saer le gustaba muchísimo, ¿no? Y como dijo recién Virginia, si ustedes buscan ahí, no quiero subir ninguna imagen porque voy a hacer un despelote, la otra vez subí una y se congeló todo, ¿viste? Así que mejor búsquenle ustedes. Bueno, busquen los cuadros de Malek, son bastante conocidos, ¿no es cierto? El tipo primero parte de este despojamiento supremo, ¿no es cierto? Y efectivamente inscribía un cuadrado blanco dentro de un fondo blanco, o uno negro dentro de un fondo negro y cosas por el estilo, en lo que quedaba de realce, porque lo hacía todo a mano, el tipo no usaba ningún tipo de plantilla, el tipo pintaba el cuadrado a mano, ¿no? Y la pintura estaba aplicada y se veían las pinceladas, o sea, tenía toda esa matización, digamos, de lo material de la pintura, ¿no es cierto? Ya sea en el trazado geométrico o en la textura de las pinceladas, eso era lo que le daba al cuadro ese valor impactante, ¿no es cierto? Entonces, después vamos a leer, pero a lo mejor conviene terminar el cuento y después volver un poco sobre esto para no cortar mucho la narración. Vamos a leer algunos textuales de Malevich, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que después Malevich retoma en cierto modo la figuración,
pero como dice acá, pinta figuras humanas apenas reconocibles, no demasiado precisas, ¿no es cierto? Lo cual lo hizo entrar después en conflicto con el realismo, digamos, socialista, ¿no? El realismo del partido, ¿no? Que quería que el campesino fuera campesino, viste, que tuviera la cosita levantada, o sea, algo bien didáctico. Este, y en Malevich, en la década de los 30 cae un poco en desgracia también con el régimen, bueno, lo interrogan, bueno, en fin, ese Bueno, tipo de hay cosas. una, vos ves ahí, Isaías, una crítica, digamos, como al PC, a las posiciones más ortodoxas del PC, digamos, ese tema de que ellos vuelven y se liberan de los comisarios del Politburo y vuelven a un lugar donde esa burocracia o esa, ¿cómo se le llamaba? Bueno, no me acuerdo ahora la palabra, había caído y un poco esos habitantes vuelven a gozar de ciertos rasgos de libertad, La ¿no? nomenclatura. La nomenclatura, exactamente. Claro, sí, bueno, yo creo que en este caso sí, claro, sí, una crítica, un hartazgo de eso, ¿viste? Y los tipos por fin pueden volver a comer un asado en un jardín, lo más natural del mundo. Pero si este cuento hubiera estado ambientado en cualquier otro país, era lo mismo. O sea, en realidad, lo que se está acá poniendo en cuestión y viendo como una cosa opresora es cualquier sistema de cosas. Porque ya si hubiera sido en Minnesota, hubiera sido lo mismo. Los tipos estaban hartos de la publicidad, estaban hartos de los vendedores, ¿viste? Era lo mismo, o sea, no es que puntualmente el tipo cargue las tintas contra este régimen, es este régimen en este caso porque sucedió en ese lugar, creo yo, ¿no es cierto? Porque acá lo que está contrastando en realidad, más que un régimen puntual, me parece a mí, es cualquier organización burocrática este, puesta contra eso que no se sabe lo que es, ¿viste? Lo que verdaderamente es vital y es causal de vida o muerte para nosotros, que es eso visible o eso invisible o esa cosa que no se sabe, donde no hay reglas, ¿viste? Porque todas las reglas son convencionales, todos los regímenes son convencionales, de cualquier signo, y todos son opresivos en última instancia, ¿no es cierto? Yo creo que va un poco mostrando esas dos cosas, ¿no es cierto? Bien, Así que le bueno, pudo haber venido bien sí, ¿cómo? para, como con un fin casi, no diría didáctico, pero para hablar de lo no visible o lo visible que él siempre trata a lo largo de su obra, como algo Claro, bastante más completo, encontró un escenario para poder desplegar no sé si teoría, pero digamos, toda esa... sí, o sea, esto está claro, o sea, claro, por eso dijimos al principio que esto era como un arte poético, ¿viste? Que es como una declaración del principio de su propia manera de entender el arte o de ejercerlo, ¿no es cierto? En este caso, en literatura. Pero estas cosas, o sea, lo que hace Saer en muchos de sus textos más, digamos, no quiero decir vanguardistas, pero más experimentales, es un poco esto, ¿no es cierto? Es una especie de abstracción, obviamente que son palabras, es más difícil a lo mejor ver lo abstracto en un discurso, pero es más o menos lo que hace, o sea, cuántas veces en el cuento mismo puntual, que se llama La Mayor, que es una narración, digamos, un poco psicótica, que no, viste, que se separan los gerundios y bueno, y redobla el gerundio, como para detener la acción en un momento y tratar de pescar alguna cosa. Eso es un equivalente, si querés, al cuadrado negro sobre fondo negro. ¿Y qué hacemos con eso? O sea, o sea, es salirse de la linealidad, salirse de cualquier explicación, salirse de cualquier que eran los postulados por otra parte de Malevich. Por eso después me gustaría leer algunos pequeños textuales de Malevich que se pueden aplicar, si uno tiene un poco de buena voluntad, a lo que es la obra de Saer también. Hay bastante, van como para el mismo lado, ¿no? Bueno, entonces, el tipo había empezado a hacer estas formas que eran muy imprecisas. Él dice que es profético, porque eso después se va a cumplir en la realidad, ¿no es cierto? Dice, tal vez a través de esas formas genéricas, humanas e inhumanas a la vez, trataba de figurar también lo que nuestro siglo estaba haciendo de las criaturas que se agitaban en él y del lugar
en el que habían surgido y las había cobijado. O sea, aunque no hubiera explotado ninguna central nuclear, el siglo en sí estaba deformando a las criaturas y estaba avasallando los lugares natales, ¿no es cierto? Y la manera, digamos, más inmediata de la experiencia que el ser humano puede tener con la realidad, ¿viste? Estaba todo de alguna manera contaminado y envenenado por la política, por la nomenclatura, como dijo Aurelio, por cualquier otro, en este caso, pero por cualquier otro sistema, ¿no es cierto? Es decir, el siglo lo que estaba haciendo ya era eso, deformar a las criaturas, ya la humanidad no era una cosa tan nítida, ¿eh? Va un poco más a lo general en ese sentido. Bien. Cuando los que mandaban querían propagar el trabajo, mi maestro reivindicaba la pereza. Acá el que estaba en contra un poco de este sistema era el mismo Malevich, ¿no? Y donde otros pretendían imponer a toda costa el contenido edificante, léase contenido edificante, eh, léase contenido didáctico, es lo mismo. O sea, si lo trasladas a la literatura, el didactismo, realista, ¿no es cierto? Aquello de lo que Saer huyó toda la vida, ¿no es cierto? Entonces, cuando el régimen quería imponer el contenido edificante, él explicaba el esquema ideal del universo, saludando la enseñanza inagotable de la forma y de su centelleo colorido, contra el mensaje, contra el didactismo, contra lo edificante, el primer plano de la forma, el centelleo colorido de la forma. Y si eso no es lo que hace Saer, por ahí anda, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos te encontrás ante un texto de Saer, lo primero que te encontrás es con esto, ¿viste? El centelleo colorido de la forma, ¿viste? Del cómo, ¿m? Del cómo. Cuando el régimen quiere exaltar un qué determinado, y todos los regímenes tienen su qué, ¿viste? Este tipo les oponía su cómo, ¿viste? Y entonces no es que se llevara muy bien con el régimen, ¿no es cierto? Cosa que idealmente, pero esto qué sé yo, tendría que suceder con cualquier artista, ¿no es cierto? Porque cualquiera de estos regímenes, cualquiera de estos regímenes, van a tratar de convertir el arte en una herramienta funcional. ¿Mm? Bien, he dicho. Bueno, entonces, bueno, y dice, de su proximidad, adjetivación, rigurosa y mágica, me quedó el gusto exultante de lo visible. Lo que él en definitiva aprendió de su maestro es ese gusto exultante de lo visible. ¿Se acuerdan que dijimos que Saer es un poeta de la materialidad, de lo visible? Aunque eso visible no se sepa lo que es, ni se pueda terminar de decodificar, está ahí siempre presente, está siempre en un plano de nitidez. Eso es el legado que él recibió de este maestro que nosotros suponemos que es Malevich en este caso. Y eso es bien aparente en los textos de Saer. Bueno, y acá viene otro momento narrativo. Los párrafos, como de costumbre, son perfectos. Ah, y la adjetivación, ¿no es cierto? Rigurosa y mágica. Isaías, Sí. ahí Lili había levantado la mano y yo también quería hacer una Ah, acotación. bueno, dale, dale. Viste que yo miro para adelante y no veo nada. O sea, Lili, Lili, vos querías preguntar algo, querías decir algo. No, no, nada, hice la relación de lo que habla al principio, de sentirse liberados con toda la vanguardia rusa de esta época, de los años 20, de la revolución, porque revolución para estos artistas, especialmente para Malevich, para Chagall, era liberarse desde claro, ese bueno, sí, 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 didactismo, sí. digamos. Bueno, venían de los Ares, viste, los tipos también, o sea, Por eso, de una cosa también bastante espantosa, ¿no es cierto? Y este manifiesto suprematista de las- Malevi lo escribió con Mayakovsky, con el poeta claro, Mayakovsky claro, también, ¿no claro, es el cierto? poeta, sí. Estaba ahí, o sea, esta época de los primeros inicios de la Revolución Rusa
fue la explosión también de las vanguardias rusas. Aparecieron así de Bueno, fue golpe. extraordinario en todos los ámbitos en todo, en la arquitectura, en la Claro, bueno. pintura, impresionante. Después con el devenir La de la lingüística, cosa, También, claro, claro, la la lingüística lingüística, también. Teodoro. Claro. seguro, Los tipos seguro. dieron una vuelta de campana a todo en todos los ámbitos en ese sentido. Después, con el devenir de los acontecimientos, la cosa no prosperó demasiado, digamos, ¿viste? Muchos de estos tipos terminaron en Siberia o muertos o exiliados, qué sé yo. Bueno, este, es la revolución que devora a sus hijos, ¿no? De algún modo, de algún modo. E ¿Sabés qué sí, es lo que, qué es lo que me cuesta a mí por ahí, por una deformación de la disciplina, ¿no? Una deformación filosófica. Me cuesta mucho el tema este de forma y materia, ¿viste? Porque uno tiene en la cabeza el dualismo platónico, digamos, ¿no? Entonces, cuando él habla de forma, por un lado dice que el artista trata de sacar lo visible, lo material, lo más, lo que aparece a los sentidos para quedarse con las meras formas. Eso es lo que dice cuando él dice que va con el pintor con el cual él aprende. Pero después es como que va diciendo que la forma es visible, digamos, ¿no es cierto? Es decir, como que se manifiesta, que está bien, eso también está en Platón. La forma primero se manifiesta a través de lo material. claro, Vale. pero yo creo que sí, en este caso cuando habla de forma, o sea, yo no sé si va tan lejos como para llegar a Platón, ¿viste? Eh, lo material, o sea, la forma en este caso No, no digo que vaya sería, tan lejos, digo cuál es la interpretación que se hace. ah, Se habla de forma, porque él claro, en última instancia termina, bueno, más adelante un poquito, pero termina diciendo, me voy alejando de lo material, miro el cielo raso, me alejo de lo material y me quedo con algo puramente desmaterializado, ¿no? Que sería esto inmaterial que te va poco a poco matando, a su vez que va invadiendo todo. sí, claro. Yo creo que en este caso cuando él habla de forma, lo está, está utilizando ese término en un sentido más acotado, me parece, más, más técnico, ¿viste? Forma como manera de organizar qué sé yo qué, lo visible, eso, la materia, la materialidad, o la apariencia, como quiera llamarlo, ¿no es cierto? O sea, la forma, o sea, la manera en que se organiza. Yo creo que el tema forma va un poco por ese lado. Vos fíjate que, bueno, ya vamos a llegar al final, pero el tipo termina, ¿sabes? Pero de alguna manera termina también organizando cosas a través de su mirada. Me parece a mí que el tipo va un poco por ese lado. Pero bueno, vamos a ver. Este, mm, a ver, un momentito que se me Claro, no cerró esto. habría ahí una oposición materialidad-forma, sino que la forma sería la organización que se produce en ese contacto sujeto, ese contacto entre el viviente y lo que vive, ¿no? La- Claro, A eso me es- refería, claro, digamos, como que acá hay una relación entre materia y forma, donde sí, la forma, lo que él dice la forma, no es sino otra cosa digamos, con lo que te quedás cuando lo otro va desapareciendo, pero que a su vez organiza eso, que a su vez exactamente. manifiesta eso. Tiene que ver con más con lo organizativo de la mirada, en todo caso, que con otra cosa. O sea, yo no pienso en una forma platónica. No, no, pero Platón, Porque, no, o sea, Platón también, para llegar a la forma, decía que claro, había que partir de lo visible, sí, digamos, lógico, claro, era al revés, ¿viste? era un De acá camino de para allá. ascenso. Claro, era un Sí, camino de ascenso. pero Pero, acá, o sea, y a lo largo de la poética de Saer se resalta muchas veces que, viste, que no, en realidad estamos enfrentados a lo azaroso, viste, no es que vamos a encontrar una cosa que es un subyacente, digamos, no, viste. En todo caso, lo que encontremos será lo que nosotros dibujemos en eso, viste, lo que veamos nosotros en esa mancha. claro, Qué lo que sé yo. pasa es que como habla permanentemente de lo invisible, ¿viste? Como que lo Claro. invisible se termina imponiendo.
Sí, claro, lo invisible también es una manera de decir lo indecible. O sea, viste, lo que no, aquello para lo que no hay designación posible, ¿viste? Entonces, invisible, indecible, nada. Borges le dice la unánime noche, y se le puede decir Lo inefable. sí, se le puede decir de muchas maneras. O sea, yo voy un poco para ese lado, qué sé yo, a lo mejor, no sé, no es tan así, pero bueno, a mí me da esa impresión, ¿no es cierto? Entonces, sigue, ¿no? El tipo dice, ahora va a contar una cuestión personal. En mis ratos de ocio, entonces, los que me dejaron, las interrupciones causadas por el trabajo, la guerra, el exilio, mi vida familiar también, mi mujer, mis hijos, mis amigos y mis enemigos, el estudio de lo visible, las fases diferentes de un mismo objeto o de un mismo lugar en diferentes horas del día o en diferentes estaciones del año, fueron mi manera de buscarle un sentido al mundo. Fíjate, ves, acá un poco va por ese lado, ¿viste? O sea, el tipo buscando la repetición con variaciones, cosa que lo vimos en la narrativa de Sartre muchísimas veces, la repetición con variaciones, la misma cosa a distintas horas del día, ¿no es cierto? O la misma evolución de una cosa durante una cierta cantidad de tiempo. ¿Eh? ¿Y cuándo lo hacía esto? En el tiempo libre que le dejaba la nomenclatura, el sistema, los mandatos sociales, religiosos o lo que fuera. En un lugar que no era ese, el tipo podía dedicarse a mirar las hormigas, ¿viste? Nada, por nada, porque sí, ¿viste? Porque, bueno, eso, ¿no? Bien. Entonces, y acá la repetición con variaciones. Ese sentido, bueno, una forma, mi manera de buscarle un sentido al mundo. Ese sentido, escucha, es simplemente la yuxtaposición en la memoria de los estados sucesivos de una presencia cualquiera, interna o exterior, al paso de los minutos, de las horas, de los meses o de los años. Tomar conciencia de esa sucesión es lo que le da sentido al mundo, no el sentido que preferiría nuestro deseo, sino el de las cosas como son. ¿Eh? Ningún objeto es constantemente idéntico a sí mismo, ¿no? Acá suena un poco taxativo, pero tampoco es que el tipo esté afirmando que las cosas son así como él dice, ¿no? Sino el de las cosas como son ante uno mismo, ante la mirada de uno mismo, ¿viste? Para mí las cosas son como son y para Virginia las cosas son como son, pero son es otra manera de ser las cosas, ¿viste? Ahora, siempre, o para Mercedes o para Raquel o para quien sea, ahora siempre lo que sí va a haber es que nunca van a coincidir, o sea, no va a ser el sentido que uno de antemano está deseando, ¿no es cierto? O el que uno ya resolvió en su cabeza, después no lo va a aplicar a eso porque las cosas son como son. Entonces, ese a priori que yo tengo en cuanto a la interpretación de la cosa, va a ser siempre desmentido por la cosa misma, porque es como es, ¿viste? Lo que el tipo este trataba de poner la mirada es en descifrar ese cómo es de la cosa, o ese cómo es, cómo se me presenta la cosa, a través de la repetición o de la facetación con variaciones, ¿no? Y yo creo que, si bien está hablando acá de pintura, es una metáfora, en este caso la pintura, está hablando de su propia manera de construir su narrativa, su poética en general. Bien, vamos a seguir un poquito más. Ninguno, bueno, un tomate, por ejemplo, nunca es única y verdaderamente rojo. Si creemos que es rojo y única y verdaderamente rojo, ese prejuicio nos impide percibir sus estados sucesivos y por lo tanto, al cegarnos para lo que las cosas son íntimamente, nos ciega también para entender el sentido de nuestra existencia. ¿Eh? El mismo tomate cambia muchísimo al paso de los días desde que aparece en la planta hasta que es arrancado y depositado en un plato, pero no más de lo que cambia en ese plato durante las horas del día o en unos pocos segundos, cada vez que mi mirada se fija en él y me permite tomar conciencia de su presencia. En mi memoria sigue cambiando a través de infinitas
e imprevistas transformaciones. Tanto como en lo exterior, cambia de forma, de color, de estado y por último de sentido. En mis ratos libres, con mis modestos medios de expresión, acá habla el escritor de su oficio, acá habla un escritor honesto, ¿no? Con mis modestos medios de expresión, me dedicaba a pintar la misma cosa muchas veces. Un tomate, una silla, un jardín o un árbol, una cara, una colina, siempre los mismos de ser posible. La misma silla, la misma colina, la misma cara, la mía, durante 50 años. Saber que las cosas son y no son al mismo tiempo, eso es lo que pone de manifiesto el sentido del mundo. Una cosa cualquiera, pero también su imagen pintada, aunque parezcan fijas y en reposo, son, a pesar de esa firmeza aparente, el teatro discreto donde se representa a cada instante una escena vertiginosa. Y este es un párrafo de alto calibre, ¿viste? De alto calibre. Acá hay 2 o 3 frases sueltas que son demoledoras. Yo no sé si son verdad, pero son una verdad retórica de primera línea, ¿no es cierto? Fíjense lo que dice acá. Igual el texto es breve, no se asusten que vamos a terminar, ¿no? Dice, ¿cómo es? Saber que las cosas son y no son al mismo tiempo. El viejo aforismo de Heráclito, ¿no? Entramos y no entramos a los mismos ríos, somos y no somos, ¿m? Al mismo tiempo. ¿M? Y después, acto seguido, dice, una cosa cualquiera, pero también su imagen pintada, ¿eh? También cambia, no se aplica solamente a la cosa, sino a la obra que yo produje con la cosa. Eso también cambia, ¿eh? Eso también cambia. No es lo mismo leer un texto hoy que pasado mañana. Cambió también, la representación también cambió. ¿Por qué cambió? Porque es otra cosa, es una cosa más que se agrega. Las obras de arte son objetos, ¿eh? Son objetos. Yo creo que esa es la gran base de la poética saeriana, ¿no es cierto? Concebir la obra de arte, no solamente de Saer, es obvio, ¿no? Pero él, en él está muy fuerte eso, de que la obra de arte es un objeto en sí también. ¿M? Un objeto que no deberíamos referenciar o tratar de refrendar con ninguna otra cuestión. Entonces se encarga de recalcar que también la imagen pintada, aunque parezcan firmes y en reposo, son, a pesar de esa firmeza, el teatro discreto donde se representa a cada instante una escena vertiginosa. Hay que tener una afinación de la percepción, ¿no es cierto?, como para captar todo esto. O sea, este es un grado de percepción que uno habitualmente no emplea, salvo, o sea, en algunos momentos puntuales, ¿no? Que son lo que van a producir Isaías, una obra. Sí, Aurelio. en algún punto lo veo parecido a Saer, en algún punto y a su manera, por supuesto, a Borges, porque cada cuento de él, es un ensayo, o sea, él utiliza el cuento como un dispositivo, un mecanismo para hacer una interpretación del cosmos, de la vida, del mundo, o sea, plantear una posición. Fíjate a vos que cuando acá dice el tomate no es siempre el mismo tomate, ahí está haciendo, y esto por ahí Sergio va a entender mucho más que yo, que hace un cuestionamiento al principio de identidad, a todos esos principios lógicos que nos vienen desde los griegos. No sé quién era, un matemático, Frege o no me acuerdo ahora, que decía que el principio de identidad es un principio que existe en la matemática nada más, porque en la realidad A es igual a A, no existe. Estamos permanentemente mutando cada célula, cada átomo de nuestro cuerpo, o sea, nunca somos igual a nosotros mismos, segundo a segundo. Entonces, él está poniendo en esta 15 líneas acá todo un cuestionamiento a una posición filosófica, digamos, y utiliza el dispositivo del cuento para hablar de un montón de cosas, una tras otra, y las tira, y uno, si lo lee distraído, se las come, va para adelante, pero es un poco borgiano en ese sentido. Bueno, sí, Sí, yo sí, estoy de está ahí, acuerdo. está ahí
el empirismo, ¿viste? Es decir, la idea, el empirismo o el idealismo, es decir, la idea Ujú, de que la noción de sustancia se diluye. Lo que mm, hay son impresiones instantáneas que después la costumbre te hace englobarlas bajo la noción de claro, una claro, sustancia. Pero en realidad claro, son claro, percepciones que se van sucediendo. Por eso un claro. tomate no es el mismo tomate, pero bueno, en última instancia, nosotros decimos es un tomate. Acá Claro. está diciendo Sí, claro. tomate en el minuto. Y si seguimos, empezamos a cuestionar el concepto de sustantivos y el Sí, sustantivo sí, que es una ficción también, un sí, sustantivo pero eso tomate. ¿Pero está. qué es un tomate? Es lo que uno le nombra como Claro. tomate. Lo que pasa es que Sí, después de eso viene el cuestionamiento a la noción de espacio, a la noción de tiempo, a la noción de yo, porque en claro, última claro, instancia el yo, ¿qué es? Es una sumatoria de percepciones también. Es claro. un tomate que va Claro. cambiando. Entonces vos decís yo porque a lo largo del tiempo, pero en realidad es una sumatoria de percepciones segmentadas que después uno identifica con el yo. Claro, Ahí está todo el debate con la memoria, ¿no? ¿Qué es lo que te da identidad personal? Si claro, es la memoria o qué es lo que te da identidad personal. Pero que no existe un yo cartesiano en el sentido de que ahí está siempre igual a sí mismo, sino que cada segundo va cambiando. claro. Lo mismo. Pero sí es cierto lo Efectivamente. que decís vos, Aurelio. Es decir, por eso yo hice así un poco arriesgadamente una comparación con el tema de materia y forma, ¿no? Porque Mm, está todo, parecería ser, y cuando dije también lo de la política, porque también estaban esos textos, estaba Rebelión en la Granja, claro, Claro. estaban también los textos políticos con relación a lo que fue el régimen comunista, ¿no? Y la crítica. Es decir, yo creo que él no, me parece, por lo que sé, por lo que vimos en el seminario, él no tenía una posición ortodoxa con relación al Partido Comunista, sino una No, posición para nada, no. No, ortodoxa. no. Y yo creo que acá se nota bastante, ¿no? No, él se decía una especie de socialista, ¿no es cierto? En general, de izquierda, pero no, no era uno de estos tipos, ¿viste? Ahora, lo que dice Aurelio acá, lo que trajo, ya que lo nombró él, yo me agarro, zafé de nombrarlo yo, el tema de Borges, ¿viste? Pues tampoco quiero. O sea, el tema de Borges, yo estoy de acuerdo con lo que dice Aurelio. O sea, por un lado, por este sesgo ensayístico que tiene esta ficción, como en los relatos de Borges, ¿no es cierto? Momentos ensayísticos, está bien, de acuerdo. Ahora, lo que hay acá, en esta producción ya tardía de Saer, yo creo que Saer empezó su producción, aquel primer libro de cuentos maravilloso que leímos algunos, siendo muy borgiano, en las historias que contaba, ¿no es cierto? Toda esa saga de malevos que tiene del puerto de Rosario, de Santa Fe, son muy borgianos. Hay unas simetrías también muy borgianas, ¿viste? Bueno, empezó como tomándolo a Borges de afuera para adentro y terminó siendo también, hay un acercamiento a la enunciación de Borges, pero ya no a los temas tanto de Borges o a las historias de Borges, sino a los tonos borgianos, ¿viste? A la cuestión de los acentos borgianos, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo termina este cuento que a mí me hace acordar a otros finales borgianos, pero hay algo acá. No porque, o sea, no por poner a Borges siempre como el mascarón de prueba de todas las cosas, que no, no es así tampoco, ¿viste? Sino porque fueron dos tipos, me parece, que reflexionaron muchísimo alrededor de la escritura, ¿no es cierto? Y alrededor de las posibilidades de expresar algo mediante el arte, ¿no es cierto? Y tenían algunas coincidencias, me parece, si querés llamarlas filosóficas o como quieras, ¿no? Sin ser ninguno de los dos filósofos tampoco. Simplemente tipos que pensaron un poco más la cosa. Pero yo estoy de acuerdo que en la entonación es bastante borgiana, es bastante borgiana. Bueno, vamos a seguir y después vamos a decir unas cositas más. Mm. Y fíjense en esto, Borges, vamos a redoblar con Borges, ¿no? Dice, teatro discreto donde se representa a cada instante una escena vertiginosa. ¿Se acuerdan lo que aquel tipo que vio el Aleph, qué veía? Veía escenas vertiginosas, exactamente la misma palabra está utilizando, ¿viste?
Si uno quiere, viste, son guiños, y si uno no quiere, no, pero bueno, ¿qué nos cuesta? Acá está. Bueno, vamos adelante. La explosión, activando lo invisible, acabó con esa discreción benévola que si al fin de cuentas terminaba también por disociarnos, gracias a la lentitud con que nos derruía, nos permitía cierta ilusión de permanencia. La explosión vino a expulsarnos de nuestra patria común, que es lo visible. ¿Ah? Otra vez, el tema de la patria común. ¿Cuál es la patria común? Lo visible. Aunque no sepamos qué es lo visible, estamos en lo visible. Por lo menos estamos viendo algo que se supone que es lo mismo, que no es lo mismo porque después cada uno lo matizará a su manera. Entonces, únicamente los viejos, otra vez, a causa del poco tiempo que nos quedábamos, podíamos desafiar lo invisible, ya que sus estragos se confundían con los términos habituales que nos fueron acordados. Cuando se ignora la esperanza, la adversidad, por obra de ese desdén obligado, queda de inmediato abolida. Esto es una frase borgiana, que yo te diría que hay algo casi textual, casi, pero no del todo, en el cuento El jardín de senderos que se bifurcan, donde el chino dice, estaba maquinando cómo iba a ser la cosa, entonces llegó a la conclusión de que cuando uno tiene que cometer un acto atroz, o conviene imaginar que ya lo cometió, entonces ya está, viste, listo, vamos para adelante. Acá también, abolida la esperanza, está todo bien, no pasa nada. Esto cuando se ignora la esperanza, la adversidad, por obra de ese desdén obligado, queda de inmediato abolida. Esto podría ser una frase de Borges también. Así que al empezar uno a uno a desplomarnos, acá viene ya la consecuencia. La evidencia de ese final, inscripto ya desde hacía mucho tiempo en nuestros planes, no nos permitía derrochar las pocas fuerzas que nos quedaban con el gasto superfluo de la prudencia. Acá está, el gasto superfluo de la prudencia, ¿no? Llega un momento, haya explotado el Challenger o no, que la prudencia es un gasto superfluo, ¿viste? Vamos para adelante, ¿viste? Que nos vamos a poner prudentes ahora. En fin. Entonces, lo cierto es que durante cierto tiempo, en ese territorio que todos habían abandonado, por primera vez en nuestra larga vida, el mundo estuvo hecho a la medida exacta de nuestros deseos. Acá está. Fue un periodo breve de placer y de calma durante el cual, sin deberes, sermones o amenazas, gozábamos del mundo adverso y precario. La adjetivación, siempre suele adjetivar doble, adverso y precario. Terrestre, que se acuerdan del vino, terrestre y áspero, irrefutable y no sé cosa. Es verdad que las cosas durante esa primavera, la explosión había sido en abril, eran por su tamaño, su color o su forma un poco diferentes de lo que siempre habían sido, como si a causa de la explosión un nuevo mundo colateral del primero, pero que terminaría suplantándolo por completo, hubiese empezado a proliferar. Acá hay una proliferación del otro mundo, ¿viste? Que venía solapado en lo invisible y que de a poco tiene el destino de suplantar efectivamente al mundo en el que estamos, ¿no? Tlon, Ukbar, Orbis Tertius. Estoy cargando las tintas, me estoy yendo un poco de rosca, pero es un chiste borgiano el que les hago, ¿no? El mundo será Tlon, ¿no? Bien, este, mm, al poco tiempo también nosotros formábamos parte de él, porque lo invisible nos había alcanzado, infiltrándose en nuestro cuerpo, y cuando el ejército vino a evacuarnos, los soldados, que sin embargo actuaban con firmeza no exenta de compasión, evitaban en lo posible nuestro contacto y aún nuestra proximidad, porque éramos ciudadanos de ese mundo nuevo que ellos creían circunscripto a un radio determinado, pero que en realidad, gracias a esa explosión providencial, fíjense, ¿no? Había comenzado una expansión tal vez ya infinita. Por otra parte, si fuimos los pioneros de ese mundo desconocido, las multitudes nos siguieron, porque al poco tiempo las leyes que anatematizaban el espacio prohibido se relajaron y la circulación permanente entre ese espacio y el de afuera fue haciéndose cada día más banal. Ya no se sabe
quién está dentro o afuera, ¿de dónde? De esa germinación hormigueante. Yo no sé qué les pasa a ustedes, pero esto me parece que estoy comiendo golosina, yo con estas frases que son perfectas, esa germinación hormigueante. Entonces ya no se sabe quién está dentro o quién está afuera. Los militares y los hombres de ciencia nos trataban como objetos o criaturas de esencia y de uso desconocido, aislándonos en habitaciones vacías y blancas después de haber quemado nuestras ropas y el resto de nuestras pertenencias y de habernos hecho tomar varias duchas de las que salía una lluvia enérgica, en cuya composición era evidente que entraban, además del agua, algunos aditivos que me hubiese resultado imposible identificar. Pero ¿acaso el agua que conocemos, acá viene Saer de nuevo, pero ¿acaso el agua que conocemos es únicamente agua, siempre idéntica a sí misma, siempre del mismo color, a la misma temperatura, compuesta por los mismos elementos? Todo lo que llamamos mundo, su totalidad o cada uno de los objetos que lo componen son, ya lo sabemos, uno y múltiples a la vez, como la luz, por ejemplo, que presente hasta en los más remotos confines del universo, es brillante o transparente, invisible o dorada, blanca o multicolor. Ya me cuesta cada vez más levantarme de la cama. Fíjense cómo va cerrando, ¿no? El clima. Ya me cuesta cada vez más levantarme de la cama, pero creo que ese desgano se debe menos a una supuesta enfermedad que a la obligación que se me ha impuesto de no salir jamás de mi pieza blanca, en la que únicamente hay una cama metálica, una silla metálica y una mesita metálica. Así que me quedo en la cama, echado de espaldas, mirando el cielo raso. Una vez por semana cambian las sábanas, la ropa blanca y la llevan a quemar. Creo que harán lo mismo conmigo. Para muy pronto me esperan íntimas, radicales, inconcebibles transformaciones. Por ahora, lo visible, ahora otra vez lo visible, concentrándose en el cielo raso blanco, ahí está el cuadro de Malevich, me permite entrever en los diferentes estados del torbellino vivaz que hierve bajo la superficie impasible la inestabilidad esencial del universo y los terribles dolores que me predicen ciertos destellos de compasión en la mirada de alguna enfermera no son más que un instante pasajero en los cambios que se avecinan. Dejo mi patria viviente y colorida por una oscuridad tal vez menos engañosa. Es más que probable que privado de exaltación, pero también de pena, visto desde algún imposible exterior, el mundo sea neutro y blanco. Y ahí termina el relato. ¿Qué les pareció? Abran los cosas, porque... Espectacular. Entonces, bueno, yo quería cerrar con este cuento, ¿viste? Porque no daba para leerlo durante el seminario, pero me parece que es como un arte poética, a través del cual nosotros podemos pensar toda la producción de Saer, o la mayoría de la producción de Saer, ¿no? Es un cuento que no transcurre en la zona, es un cuento salido del lugar, pero estos tipos son los mismos, ¿viste? Son siempre los mismos, en las mismas actitudes, ¿no es cierto? Y estas incrustaciones en las que hace consideraciones acerca de las artes plásticas. Che, tengo un rebote ahí, a ver, ¿dónde me está? Ahí está. Son bien interesantes, ¿no es cierto? Él era, además de eso, en la obra, a lo largo, desde el primer libro hasta el último de Saer, en el que hay una chica que también pinta y dibuja, siempre, siempre, siempre habló de las artes plásticas, ¿no es cierto? En el primer episodio, en la primera aparición de Tomatis en la obra de Saer, ya se habla de un cuadro que el tipo tenía colgado en su pieza, que era aquel cuadro de Van Gogh, del campo con los cuervos, ¿no es cierto? Sí. Que después va a explotar en glosa, perdón, en la mayor, porque o sea, lo va a facetar absolutamente todo ese cuadro, y en la visión esta psicótica, ¿no? Y llena de gerundios,
lo va a terminar de descomponer ese cuadro en manchas, en superficies, en masa, va a convertir ese cuadro casi en un cuadro de Malevich, en la intención de dar cuenta de lo que el tipo estaba viendo y que no podía terminar de redondear, ¿no es cierto? Hay un episodio en glosa que habla de una pintora de la zona, Rita Fonseca, que utilizaba la técnica del dripping, del goteado o del chorreado que usaba Pollock, Jackson Pollock, nada menos, ¿no es cierto? Y hay una muy buena descripción de la técnica esa, así que van a encontrar referencias a la pintura por todos lados en Side. De hecho, los títulos de muchos de sus relatos parecen títulos de cuadros, ¿no? Sombras sobre vidrio esmerilado. Eso es un título de un cuadro, qué sé yo, y Sí, tal otros, cual. ¿no es cierto? Y Así que siempre la bueno, mirada, ¿no? Siempre la la- mirada siempre está. la mirada, exactamente. Porque acá también termina con la mirada. Exacto, o sea, ahí está, termina mirando el blanco sobre el blanco de Malevi y con las infinitas variaciones que hay ahí, ¿no es cierto? Tipo llegó a una percepción de esa naturaleza, ¿no? Y además de eso, el tema del objeto. Acá me parece que otra de las claves de Saer de hecho, Saer tiene un libro de ensayo que se llama La narración objeto. Más explícito no puede ser, ¿no es cierto? La concepción esta de que el poema, el relato, el texto en general, es un objeto, ¿viste? O sea, de una vez por todas, liberar el discurso de su función utilitaria, explicativa, didáctica, edificante, como dice acá en algún momento, y considerarlo en sí mismo como una arquitectura de palabras, que tienen valor en sí mismo, más allá de lo que diga o lo que deje de decir. ¿Eh? Entonces, eso no es tan sencillo de percibir a veces a primera vista por muchos lectores. Porque aprendimos a leer de una manera utilitaria. ¿Sí? Entonces, no estoy hablando de ustedes, obviamente, si no, no estarían acá. Pero en general, ya sabemos cómo se lee, ¿no es cierto? Este, entonces, acá está el tema del objeto. Sí, Vos decís cómo se lee, ¿no es sí. cierto? No es solamente cómo se lee, sino también cómo se escribe. Porque Bueno, a veces se sí, escribe, digamos, para otra cosa que no sea solamente el disfrute de la forma o el disfrute en sí del texto como objeto estético, sino que se escribe para tal cosa. claro. Es Sí, decir, sí, sí. no es solamente que yo estoy, si yo leo un texto que tiene una intencionalidad, una novela, inclusive la poesía, cuando ha sido poesía militante, o la novela, o el cuento, o lo que sea, en muchos casos tenía un objetivo político. Es decir, es innegable eso. Entonces, ¿cómo se puede pedir que yo lea eso simplemente como un objeto textual? Si No, claro. lo que se me está dando es un texto que tiene una intencionalidad claramente política. No digo que esté mal, ¿no es cierto? No, 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 no. Pero cuando No, no. Borges escribe, no sé, o cualquier otro escribe ciertos textos, la fiesta del monstruo, evidentemente Sí. hay un objetivo político. Por Eh, supuesto que sí, claro, claro, claro. Está puedo leer solamente como todo, como si todo recayera sobre el lector, ¿me entendés? A eso es lo que voy. No, 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 La claro. lectura tuviese que ser una lectura despojada. Si a mí No, me da un texto que tiene una intencionalidad política, voy a hacer una lectura política. Después estará la calidad también, la forma, el cómo, pero el hay qué. textos políticos que efectivamente cumplen con las dos cosas también, ¿viste? Ah, A la vez que son un mensaje de alguna manera codificado, puntual, y direccionado, también está lo otro, ¿viste? También está lo otro. Pero bueno, no, hay otro tipo de literatura que simplemente es utilitaria. Ahora vos decís, ¿cómo yo voy a leer eso despojadamente? Y no, porque no tenés elementos que a vos te permitan hacer una lectura artística, en todo caso, de la cosa esa. Ahora, ¿qué pasa? Este,
con esto no estoy diciendo que mire, la vieja cosa esa, ¿no? Que el lector completa la obra, bueno, eso no es tan así, o sea, hasta cierto punto, ¿viste? Lo que yo quiero decir es que eh, la escritura es un arte, o cierto tipo de escritura es un arte, y cierto tipo de escritura no lo es. O sea, tiene otra función, va para otro lado. Lo que hay también en el lector, hay lectores que son artistas y hay lectores que no lo son. Claro, O sea, claro. va un poco por ahí también la cosa. O sea, yo puedo ser un lector con la mejor buena voluntad del mundo, un lector aplicado, un lector, como se dice, voraz, yo no sé qué significa eso, pero tienden a emparentar la lectura con lo gástrico y con lo alimenticio, ¿viste? No importa. Pero puedo ser un lector aplicado, un lector interesado, un lector culto, un lector informado y sin embargo no ser un lector artístico, o sea, o sea, no, o sea, es decir, un tipo que yo no estoy poniendo herramientas propias para el ejercicio de la lectura. No está mal tampoco, o sea, la literatura es amplia, ¿viste? Y los lectores son infinitos. Ahora, cuando vos, o cuando uno no se acostumbra, o se entrena, o la vida lo llevó, no sé cómo es, qué sé yo, para leer de determinada manera, ¿viste? Por eso yo a veces insisto tanto en que los libros son una superstición, ¿viste? Los paquetes esos de información son una superstición que muchas veces nos desvían, ¿viste? De una lectura, correcta. Y muchas veces insistimos nosotros en buscar en un texto mayor cosas más puntuales, ¿viste? Cuando decimos vamos a cazar mariposas, ¿viste? Entonces, de esa manera, me parece a mí que es una lectura mucho más creativa, pero no es una lectura que uno esté obligado a hacer tampoco, y a veces no es capaz de hacerla también. Entonces, vos decís un texto, Sergio dijo recién, bueno, pero si es un texto que efectivamente tiene un mensaje claro, direccionado, fuerte, ¿viste? Con mucha intencionalidad, eh, ¿cómo lo leo yo despojadamente? No, es difícil, ¿viste? Ahora, también hay lectores un poco paranoicos, un poco más paranoicos, digamos, este, que hasta en eso pueden construir lectura también, una lectura de otro No, no, tipo. yo me refiero que, a ver, en todo momento, supongamos ahora voy a decir algo por ahí políticamente incorrecto, pero la literatura leída en términos de perspectiva de género, en su momento leída en términos de revolución, en su momento leída en términos, no sé, pedagógicos, en Homero, es decir, toda la literatura muchas veces ha tenido, digamos, el otoño del patriarca no es solamente la descripción tenía una intencionalidad dentro de lo que era la lucha latinoamericana en contra de ese tipo de dictaduras o lo que sea. Es decir, una cosa Sí, me parece a mí que no quita la otra, es decir, está. no, Ahora, que sea una obra de arte o que tenga una densidad estética, no quita la cosa. A eso es lo que voy. Es decir, no, no claro que puedo no. dejar lo otro de lado, es decir, eh, solamente para concentrarme en los aspectos formales. Evidentemente, sí, si es una obra de arte, tiene que tener el aspecto formal como un objeto estético, pero también por detrás está esa intencionalidad. Pero por supuesto, sí, pero sin ir más lejos en estos textos que estuvimos leyendo de Saer, si vos le buscas la punta política, está, es obvio que está. O sea, pues en definitiva, también está expresando una ideología, no sé si una ideología, pero una manera de asimilar la cuestión esta de las superestructuras burocráticas o de la cosa, ¿viste? Está presente eso, está muy presente. Si vos lees más lejos todavía, si vos lees un poema de Juan L. Ortiz, vos ahí tenés la ideología casi transparentemente vista, pero sin embargo está la forma, ¿viste? Está la capa de arte
que hace que ese poema, viste, no dependa, o sea, que el mensaje también está, pero también está, o sea, viste, no es que el texto se sostenga por ese mensaje de que los niños tienen frío allá en la esquina, viste. Claro, la Nosotros, cosa quizás es que el texto no sea un Por ejemplo, mero fin para otra cosa, para transmitir un mensaje. Pero bueno, puede haber mensaje y ese sí, mensaje puede mensaje, ser leído claro, y de hecho, mensaje va a interpretado. haber. El Pero la tema es, cosa es que no haya, que no ah, sea ah, un medio para un fin, que no haya una intencionalidad para otra cosa que no y sea sí, la obra. porque si no son Bueno, caballos de por, Troya, ¿viste? O sea, por ejemplo, el Nadie Nada Nunca, que es una obra de arte y tiene un trasfondo bueno, político espantosísimo, grande. o sea, vos no podés decir Está en lo ese visible y lo libro, invisible, pero es una y obra de arte y que habla, exactamente, o sea, en Nadie Nada Nunca, se vos no ve podés bien, decir que no hay un dar cuenta de la situación política claro, argentina no. en un determinado momento muy específico, está ahí, claramente está ahí, pero está y está Sí, todo lo sí. demás, está el cómo el tipo lo dice, ¿viste? Entonces sí, siempre va a estar eso, pero acá no de eso se trata, o sea, Ah, porque por eso, eso yo creo que Saer cuando habla de la literatura, bueno, a ver ahí, ahí va. sí, Yo creo que Sartre se refiere a la literatura que a él le interesa cuando habla de literatura objeto o algo, o la literatura que él considera, o a la suya misma, pues está siempre hablando de su literatura, por ¿sabes? supuesto, sí, sí, sí. Sus cosas, por eso no habla Esto del Martín de, Fierro, que es otro ejemplo también de servir políticamente y que, pero que también es un objeto, claro, es un objeto. o sea, el objeto en todo caso, la narración objeto o el poema objeto, o sea, cuando yo le llamo objeto, quiero decir que es una obra de arte, digamos. O sea, no importa Claro. no sé de qué Una nivel ni escultura, una cosa así. exacto, un objeto. Y si vos este muñequito está acá parado, se sostiene por sí mismo, a lo mejor es un Ujú. cachivache, pero bueno, está parado ahí, ¿viste? Ahora, eso ya es arte, eso es una obra de arte. Duchamp decía que no había arte bueno ni arte malo, sino que todo era arte, bueno, vamos a hacer. Pero ponele, cuando se dice que es objeto es eso, o sea que no, ya está, ya no depende de nada más que de sí mismo. Dentro de ese sí Ujú. mismo puede haber un mensaje religioso, político, lo que vos quieras. Cualquier obra de arte tiene un tema. O sea, Por eso, el bueno, asunto claro. es el tratamiento del El tema. asunto es Después que el lo que quede muñequito del quede tema. claro, que el muñequito quede parado y no se caiga. ¿Me El entendés? ejemplo más claro sería el Guernica, ¿no? Bueno, claro, ahí está. El Guernica es una pintura rupestre, si vos querés. Es eso. De acá a 500.000 años, viste, las circunstancias del Guernica tal vez no se sepan, pero lo vamos a ver como miramos un toro de una cueva. Vos ibas Y a es leer algo de eso. Malevich, quizás. Ah, bueno, está bien. Entonces, bueno, con esto cerramos el ciclo de Saer con este bonus track y que me parece que redondea bastante su poética, por lo menos. Vamos a decir una cosita, vamos, muy breve, un par de textuales de Malevich, también discutibles, ¿no es cierto? Porque todos los manifiestos, en definitiva, son un poco contradictorios, ¿no? Porque, bueno, pero dice, Malevich le llamaba suprematismo a todo esto, ¿no? Y la palabra tiene digamos, esta justificación. Decía, por suprematismo entiendo la supremacía de la sensibilidad pura en las artes figurativas, ¿no es cierto? Los fenómenos de la naturaleza objetiva en sí misma, desde el punto de vista de los suprematistas, carecen de significado. En realidad, la sensibilidad como tal es totalmente independiente del ámbito en que surgió. Fíjense, y esto es lo que lo llevó al tipo a la suprema abstracción esa, ¿no es cierto? Es decir, la sensibilidad, primero la sensibilidad, no importa de qué manera vos estés dando cuenta de eso que está ahí afuera, lo que está ratificando acá que no sabemos eso de qué se trata y que no tiene la menor importancia. El tema es manifestarlo, dar cuenta de eso, ¿viste? Y entonces el tipo se fue decantando hacia la abstracción para salirse de qué? De los mandatos heredados, de las interpretaciones heredadas, ¿no es cierto? Época de revolución absoluta, no solamente en Rusia,
en todo el mundo, ¿no es cierto? Porque es la época de las vanguardias. Entonces, este, si yo me voy hacia la abstracción, no le permito a mi espectador o a mi lector filtrar ese contenido que yo le estoy enviando con parámetros del pasado, de cosas que nosotros como vanguardistas consideramos que están perimidas, ¿viste? Es como hacemos borrón y cuenta nueva. Lo importante es poner ahí en juego, en el campo, como decía Olson, la sensibilidad. Lo que este le llama sensibilidad, siempre los términos son todos discutibles, ¿no? Entonces se llama suprematista porque era la supremacía de la expresión antes que la representación objetiva, ¿no? Acá lo objetivo queda completamente fuera de lugar, ¿no es cierto? Porque no estamos viendo nada objetivo, ¿no es cierto? Entonces, esto era el suprematismo. ¿Sí? Después, Malevis volvió un poco a la figuración, pero ya, como dice acá Saer, de una manera muy deformada, ¿no es cierto? No, de ninguna manera representada, ¿viste? Entonces, y se llegó a esa. Después todo esto va a derivar en otros países y más adelante en el expresionismo abstracto, por ejemplo. Expresionismo, decir expresionismo abstracto es lo mismo que decir suprematismo, ¿no? Es el expresionismo, la expresión en sí, la expresión es lo que está primero, ¿viste? Una abstracción. Pollock con los goteados, eso, con los chorreados. El tipo no es que tiraba y tiraba, tiraba hasta que el tipo intuía algo ahí y ahí paraba de tirar. Entonces, eso es lo que después presentaba. El otro, Rothko, con esos planos de colores, ¿viste? Eh, Ahí está, ahí lo tenés adelante. O sea, ¿qué puedes hacer con eso? Lo tenés ahí. No tenés elementos, digamos, culturales o discursivos para explicar eso. Tipo, te priva de la explicación. Es Porque es crear una obra que no tiene que no hay convención. Ahí viene lo del tomate. O sea, ojo que exacto, decimos tomate rojo para entender de qué estamos hablando, exactamente. pero Lo no, que no. vos ves ahí en un Rothko es la expresión, tenés esos campos, ¿no es cierto? Y después sí, mirás un poco más y ves las pinceladas del tipo. No es que el tipo hizo 3 plantillas de 3 colores y las estampó, las pintó, ¿viste? Ves los límites de cada campo, ¿no es cierto? Ves la superposición o el aura de los colores del rojo al amarillo. Hay una zona de influencia, o viste, después lo ves todo eso, pero ¿qué es eso? Hay un pintor, Eso, Bacon, que, bueno, sin llegar a la abstracción, como intermedio sería, pero es muy interesante cómo él trabaja la idea de diagrama como una operatoria de una serie de recursos para borrar los clichés, los figurativos, despegarse de eso, exactamente. y hacer emerger lo figural, lo llama figural. Él no, Figurar, él lo llama, Lyotard creo que habla de pero figural. claro, o Pero sea, ese camino, ¿no? Ese despegarse del cliché, un poco, Saer en el cuento habla de los clichés también en la vida, bueno, sí, los clichés pictóricos, de lo representativo, del contenido, despegarse de eso y hacer un tránsito, pasar por lo que él llama el caos germen. Cuando Saer hablaba de la noche esa o de lo invisible, yo pensaba en la idea de caos, pasar por el claro. caos para poder llegar al hecho pictórico. Exactamente, y el hecho pictórico se produce. Bacon decía, viste, que el tipo, él mismo decía, empezaba a tirar una mancha acá, un coso acá, una línea allá, hasta que le aparecía el accidente, él lo llamaba el accidente, viste, ese germen que después va a configurar la obra, viste. Cuando él veía el accidente ahí en la tela, ahí estaba la cosa, viste, y ya iba para un lado. Y vos viste las figuras de Bacon. O sea, Espero que no terminemos como las figuras de Bacon, como Con No, no, ese trapo las pasado por la cara, que carniceras, las también muestra carnicerías, claro. Saer. no. Cuando Saer habla de las caras que empiezan a borrarse, yo me acordaba de las caras Claro, como si les pasaran un No, trapo. son como pesadillas los cuadros de Bacon a sí, veces, son pesadillas. Bueno, claro, Jackson Pollock también.
tiraba. Bueno, Polo, claro, Polo que hacía el Él en el drifting ese, suelo ¿viste? tiraba los Exactamente, colores. Lo que pasa es que exactamente. Pollock ya es abstracción, ya es pulsión, digamos, no, Sí, Sí, expulsión, y el tipo, pero, o no sea, es él mucha tenía pintura su, norteamericana. él es justifica, o pulsión. sea, tenía su justificación, porque, o sea, y yo le creo a Polo, porque ¿quién soy yo para no creerle a Polo, por otra parte, ¿no? Pero digamos, él decía que, bueno, tiraba tiempo, no es cuestión, porque yo me pongo a tirar ahora, podemos hacerlo cualquiera de nosotros, eso. Pero el tipo veía en algún momento determinado algo, una cosa, y decía, bueno, es hasta acá llegó. Ahora llegué al accidente, si vos querés llamarle así, está acá el asunto. Llegué al núcleo, ¿viste? Por supuesto, es discutible, ¿no es cierto? Ahora, vos ves un Pollock, y está bien, o sea, no, por ahí no entendés lo que dice, no hay que entender nada, además, ¿no? Pero digamos, es algo que está bueno, qué sé yo, no sé cómo decirlo. El tipo lo consiguió. A uno le da la sensación de que el tipo lo consiguió. O sea, no es simplemente un loco que se puso a escupir pintura. O sea, hay algo ahí, ¿no es cierto? Bueno, listo. Esto era Saer, estamos hablando de cualquier otra cosa, pero bueno, no importa. Este, bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias, muy lindo. Y bueno, vamos a hacer acá un par de anuncios. Vamos a darle la palabra acá a Sergio, que nos va a anunciar un evento próximo. No, simplemente el próximo sábado a las 18 horas, ahí Isaías va a dar vamos a hacer una especie de conversación. Ustedes saben que yo tengo, no sé si saben, tengo un grupo ahí en Facebook que se llama Borges, donde más que nada fue siempre un intento de divulgación y nada más que eso, ¿no es cierto? Y bueno, este año con motivo de los 100 años de la aparición de Fervor de Buenos Aires, que fue el primer libro de Borges, vamos a hacer una charla con Isaías, eh, una referencia a la época, a esa etapa histórica y literaria, y un poco al texto en sí, ¿no es cierto? A cómo fue variando con el tiempo, cómo lo fue el propio Borges trabajando, quitando, podando, es decir, y bueno, esperemos pasar un buen rato, que es lo único que Eh, y está... vamos a hablar de pintura también seguramente ¿Cómo no? Sí, sí, sí. y de música, qué De sé yo. Nora Yo no voy Borges. a poder estar porque tengo una actividad. ¿Va a quedar grabado o no? ¿O no? Va a No. quedar grabado, va a quedar Sí. grabado. Sí. Ah, Vamos a hablar de Nora yo Borges. tampoco, pues. También, para fin de año lo van a dar por Netflix también, pero lo vas a poder ver gratis antes, igual, no Yo no importa. tengo Bueno, Netflix, pero bueno, por ahí para fin de bueno, año tengo. lo mirás por alguna cosa trucha de por ahí. Bueno, entonces el sábado que viene, sábado 13 a las 18 horas, por Zoom también, vamos a hacer esto con Sergio, esta charla sobre los 100 años de Fervor de Buenos Aires. Después, Sergio, si querés, poné en el chat la dirección del grupo, así, del tuyo, de Borges, así Por lo... favor. Sí, se llama Borges. Bueno, pongan Borges, Velázquez, Sí, algo así, vale la pena. y Yo formo súmense, parte. súmense. No, lo único que trato de que sean textos, porque viste Sí, que hay algunos que son muy abiertos y que publican, se llenan de frasecitas o publican cualquier No, cosa. claro. Y bueno, trato de ser estricto en eso, nada más, que se publiquen cosas que sean realmente de Borges, o en este caso Chávez. No, quizá Bueno, iniciemos así de ahora en más algunos encuentros. claro, estaría bueno eso, sí, sí. Entonces el sábado que viene a las 18 por Zoom, igual vamos a ir difundiendo esto, ¿viste? Para así lo vamos a estar bien accesible, ¿no? Vamos a poner en los grupos nuestros, así ustedes pueden entrar, así que están todos invitados, entonces, ¿eh? Y bueno, les recuerdo que el 8 de junio acá arrancamos con otro seminario que va a hablar de la poesía del siglo XX y lo que va del XXI. Que es muy cortito, no los quiero desanimar con lo que va del 21, pero bueno, no, pero es un chiste. Vamos a tratar de ver cómo viene la mano, así que también están invitados ahí. Bueno, yo voy a ir poniendo recordatorios y todo. Bueno, entonces les agradezco muchísimo muchas la gracias. participación y vamos a hacer yo estoy pensando en hacer cada 15 días, digamos, domingo por medio, más o menos. Vamos a leer algún relato, vamos a hacer alguna cosa así abierta por acá, ¿eh? Así no Qué bueno, perdemos el muy contacto. bueno. Chao a todos.
Bueno, nos vemos. Gracias. Chao, nos Gracias. vemos, gracias. Gracias. Saludos a todos. Saludos, chao. Saludos, chao, saludos.